Bueno, veremos dos ejercicios de progresiones aritméticas ubicados en la página 23 y 24 del material de lectura. Primeramente vamos a recordar cuáles son las estructuras que rigen a una progresión aritmética. El término general está dado por esta expresión. El término general va a ser igual al primer término más la cantidad de términos menos 1 multiplicada por la razón. Y la suma de los n primeros términos está dada por esta estructura que dice que va a ser el primer término más el último multiplicada por la cantidad de términos dividido 2. Veamos el ejercicio número 4. Dice lo siguiente: un dromedario avanza 9,3 metros en un segundo y sigue avanzando de forma que cada segundo avanza 3 metros más que en el segundo anterior. Pregunta cuánto va a recorrer en un minuto. Ahora bien, ¿qué conocemos? Conocemos el primer segundo, eran 9,3 metros. Conocemos la cantidad de segundos que vamos a hacer el análisis, 60 segundos. Y vemos que si en el primer segundo recorre 9,3 metros, en el segundo le sumo 3 metros, o sea que va a recorrer 12,3, y cuando le sumo 3 metros más va a recorrer en el tercer segundo 15,3 metros. Y así sucesivamente, con lo cual nos damos cuenta que la razón es 3 y que estamos en presencia de una progresión aritmética. Pero particularmente no nos piden saber qué cantidad de metros recorre en el último segundo, sino que nos piden saber cuál fue el recorrido total. Para eso lo que tenemos que hacer es la suma de lo que recorrió segundo a segundo. Para poder hacer la suma con la estructura o la expresión que rige la suma, debemos conocer el término a sub n, para nuestro caso el término a sub 60, que no lo tenemos. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? El término a sub 60, cuando reemplacemos en la expresión, nos va a quedar 9,3, lo recorrido en el primer segundo, más 60 menos 1, multiplicado por la razón. O sea que en el segundo número 60, en el último segundo del recorrido que estamos estudiando, recorrió 186,3 metros. Pero que no es lo pedido. Lo pedido es entonces encontrar qué cantidad de metros recorrió en total. Entonces, al efectuar la suma y haber encontrado el término a sub 60, podemos hacer el reemplazo. ¿Qué conocemos? El primer término, que eran 9,3 metros. Conocemos la cantidad de segundos que estamos haciendo el análisis, n. Y conocemos el término 60 porque lo calculamos. Entonces, cuando reemplazamos, nos da que la suma total de los metros recorridos por el dromedario fueron 5.868 metros. Distancia recorrida en total, en un minuto. Veamos la actividad número 9. Dice: un geólogo comienza a trabajar con un salario de 20.000 pesos al mes durante su primer año de trabajo, con la posibilidad de recibir 3.000 pesos más cada año. O sea, ¿cuánto será el sueldo del geólogo al cabo de 11 años de trabajo? Es la pregunta. Bien, ¿qué conocemos? Conocemos el A sub 1, que eran 20.000 pesos. Conocemos que cada año le van a entregar una suma fija adicional, o mejor dicho, que incrementa su salario en 3.000 pesos, o sea que la razón va a ser 3.000. Y conocemos
la cantidad de meses que queremos hacer el análisis, de años que queremos hacer el estudio. Bien, ¿cuánto cobrará al cabo de 11 años? O sea que a los 11 años va a cobrar un determinado valor que va a surgir de hacer el análisis con una progresión aritmética, dado que año a año siempre se le suma una suma fija que es 3.000 pesos. Entonces, cuando reemplazamos en la estructura de las progresiones aritméticas, de la suma de las progresiones aritméticas, nos queda que a los 11 años el geólogo va a cobrar 50.000 pesos, que surge de hacer 20.000 más 11 menos 1 por 3.000.